Lo que ocurrió en Caracas entre el 27 y 28 de julio, ¿no?, de este año, 26, 27 y 28. Porque sin lugar a dudas, más allá de que se habían realizado 24 ediciones del Foro de Sao Paulo, y de acuerdo a la forma como la iniciativa que el presidente Nicolás Maduro tuvo para plantear que esta edición 25 tuviese un carácter mundial. Todos sabemos que el Foro de Sao Paulo convoca a los partidos de izquierda, movimientos de América Latina y el Caribe, pero bueno, dada la muy compleja coyuntura geopolítica mundial, dada la situación de agresión, de bloqueo, de injerencia permanente sobre los asuntos internos de Venezuela por parte de Estados Unidos, y en virtud de que Venezuela y nuestro pueblo sigue dando una batalla importante, ¿no?, por su dignidad, por preservar el legado de nuestros padres libertadores, el legado del comandante supremo Hugo Chávez. Y todo esto, lo que ha surgido, ¿no?, al calor de la revolución bolivariana, decíamos nosotros que esta edición 25 iba a trascender y que realmente iba a superar las expectativas que como comité organizador, como parte del comité organizador, nos habíamos planteado. De modo que a partir de esa visión, a partir de lo que en definitiva para nosotros se constituyen los retos y desafíos de esta edición 25 del Foro de Sao Paulo, bueno, se convoca el evento y si rápidamente podemos hacer un balance de lo que esta actividad significó, en donde, sin lugar a duda, uno de los elementos más importantes desde mi punto de vista fue los eventos previos, los debates previos que se dieron, ¿no?, a la edición del Foro de Sao Paulo. ¿A qué me refiero? Bueno, en el país se hizo una convocatoria, un esfuerzo que debemos continuar en función de que los partidos aliados, los partidos del Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, y las fuerzas revolucionarias, nos diéramos un espacio y un tiempo para al menos debatir, discutir, ¿no?, los temas y las cosas que nos acercan como partido, ¿no?, independientemente de que se puedan presentar situaciones de algún nivel de desencuentro entre las organizaciones políticas revolucionarias, los partidos de vanguardia de la revolución bolivariana. Nosotros creímos importante y necesario hacer esa convocatoria. Y en efecto, ¿no?, nos dimos un tiempo como de 2 meses previo al Foro de Sao Paulo y dimos un debate muy interesante entre todos los partidos y la fuerza revolucionaria. Logramos, creo yo, un aporte importante al foro, que fue precisamente un documento que llamamos el Manifiesto de Caracas, en donde allí, repito, ¿no?, luego de un debate importante, profundo, respetuoso, lleno de contradicciones, pero en definitiva logramos extraer o plasmar en ese documento las cosas que nos acercan. Fuimos entonces a este evento con una posición fuerte, coherente, unida, en virtud de los objetivos que nos planteamos como organización. Y yo creo que ese elemento nosotros lo valoramos, lo resaltamos, lo rescatamos, porque era un poco contradictorio presentarse al Foro de Sao Paulo con niveles de desencuentro entre las organizaciones revolucionarias en Venezuela y entonces hacer un llamado a la unidad. Si realmente la situación, como la veíamos nosotros en el continente, reclamaba y exigía que nos pusiéramos de acuerdo, al menos en la necesidad de enfrentar al enemigo
estratégico de la Revolución Bolivariana y en definitiva de los pueblos libres de América Latina y el Caribe y el mundo entero, decíamos entonces que había que hacer este esfuerzo unitario, ¿no? Y eso creo que nos animó mucho a los partidos y a las organizaciones, porque inmediatamente, ¿no? Y una vez que logramos publicar, por cierto, en la revista, ¿no?, El Correo del Alma, y que comenzamos a interactuar con algunos partidos y organizaciones amigas cercanas a la Revolución Bolivariana, algunos comenzaron entonces a ensayar la misma experiencia. Y pudiéramos citar el caso de Bolivia. Los compañeros del Partido Comunista de Bolivia, el MAS de Bolivia, decían que ellos iban a hacer lo propio, que ellos iban a ir al Foro de Sao Paulo con una posición consensuada, acordada previamente, porque eso transmitía, entre otras cosas, bueno, el sentido de unidad estratégica, programática. Teníamos que superar las diferencias que pudieran separarnos, ¿no?, momentáneamente o circunstancialmente, porque estábamos enfrentando al enemigo más poderoso, el enemigo más genocida, más criminal y asesino de toda la historia de la humanidad. Y eso creo que realmente fue un ejercicio interesante, Mafi, yo lo reivindico, ¿no? Y comienzo por allí, porque en efecto allí lo plasmamos. Decíamos entonces que Venezuela, que iba a ser sede, que se convertía en sede de este importante evento, que el Foro de Sao Paulo había atravesado por varias etapas, ¿no? Una etapa, si hablamos de etapas cronológicamente marcadas, decíamos que el Foro de Sao Paulo, desde su fundación, 1990, hasta 1998, se caracterizó por esfuerzos, iniciativas, pero que en todo ese periodo de tiempo, prácticamente un solo partido, los miembros del Foro de Sao Paulo, gobernaba una nación, ¿no?, que era el caso del Partido Comunista Cubano, ¿no? Y que luego de la llegada victoriosa del comandante supremo Hugo Chávez, se comienza a desarrollar una segunda etapa, una nueva etapa en el Foro de Sao Paulo, desde 1998, quizás hasta el 2008, un poco, sí, por allí, 2012, perdón, hasta la muerte física del comandante supremo, donde en este periodo de tiempo logramos en algún momento tener 10 partidos de izquierda gobernando 10 naciones o 10 pueblos de América Latina y el Caribe, ¿no? Y eso, más allá de un salto numérico cuantitativo, fue realmente expresión de un movimiento de fuerzas revolucionarias, de fuerzas progresistas, que comenzaban entonces con un programa claro, con unos liderazgos bien definidos, y con esa visión de construir la unión, la unidad latinoamericana, se comenzaron entonces a posicionar en estos países de América Latina. Luego, digamos que ocurre, entre otras cosas, en ese tiempo, ¿no?, el asesinato del comandante supremo Hugo Chávez, ¿no?, y algunos errores que se cometieron en el ejercicio del gobierno de algunos partidos de izquierda. Se abre una tercera etapa donde comienza entonces a reaccionar con mucha fuerza, con mucha virulencia, con mucha violencia las fuerzas neoliberales, y se da la caída de algunos gobiernos en aquel entonces, ¿no?, por diferentes mecanismos y vías, ¿no?, golpes de Estado parlamentario. Adelante, Tania, bienvenida. Bienvenida, compañera Tania Díaz. Entonces, bueno, decíamos nosotros, Tania, que hablando del Foro de Sao Paulo, verlo como esa tercera etapa, desde el punto de vista cronológico, donde se comienza a dar una ofensiva neoliberal que, bajo los esquemas y las fórmulas de golpe parlamentario, comienza entonces a derrocar, a deponer gobiernos en el continente. El caso de Manuel Zelaya, que aun cuando no era, digamos, un presidente de izquierda inicialmente, ¿no?, como él mismo se autodefine, pero que se hizo, pues, sobre la práctica, sobre la misma vivencia, ¿no?, más cercana a las fuerzas progresistas
a una afinidad, digamos, una vinculación con los procesos de liberación en América Latina, bueno, comienza entonces ese revés en Honduras, Fernando Lugo en el Paraguay, la judicialización del propio Lula da Silva, el golpe de Estado contra Dilma, el revés electoral en Argentina, y comienza entonces como que a darse un avance importante de las fuerzas neoliberales en el continente. En esa tercera etapa del Foro de Sao Paulo, creo que en algún momento, ¿no?, nos reuníamos, nosotros veníamos participando, digamos, periódicamente en estos encuentros, en estas actividades, y decíamos nosotros que había que parar, ¿no?, todo ese avance de estas fuerzas neoliberales en el continente. Estaba coincidiendo con una crisis, como ya algunos lo han expresado, ¿no?, una crisis del imperialismo norteamericano, que tuvo algunas expresiones o algunos avisos en el tiempo, digamos el estallido de la crisis del 2008-2009, de la crisis inmobiliaria, ¿no?, la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria que ya comenzaba a evidenciar algún resquebrajamiento en esa aparente, ¿no?, solidez, hegemonía unipolar de la dictadura del dólar y por supuesto del imperialismo norteamericano. Por eso decíamos nosotros entonces que esa tercera etapa, donde se produce un avance, ¿no?, de la corriente neoliberal, con la llegada del presidente Macri, con la victoria de Mario Aldo Benítez, el propio Piñera, Iván Duque, etcétera, etcétera, y esa nueva, digamos, correlación de fuerza del continente, en el caso concreto de la edición número 24 en La Habana, allí planteando el documento del consenso